Hay momentos en la vida en los que el mundo familiar parece temblar ligeramente, como si una fina capa de vidrio nos separara de algo más profundo e invisible. Un tranquilo malestar se insinúa, una conciencia de que la realidad, una vez sólida y predecible, ha comenzado a ondularse. Puede notarlo primero en pequeñas formas, una conversación que se siente como un eco del pasado, un reloj que parece saltarse un latido, una sensación de que te estás observando a ti mismo desde el exterior. Estas sensaciones no significan que estás perdiendo el control, sino que indican que algo dentro de ti, el observador silencioso de tu vida, está removiéndose. Durante la mayor parte de nuestra existencia. Nos desplazamos por la realidad creyendo que somos los personajes en el escenario, reaccionando a las líneas escritas por el destino. Pero la verdad es más misteriosa. Detrás de cada pensamiento, cada sentimiento, cada decisión existe una quietud, un testigo interior que percibe sin juzgar. Este es el observador. Y a veces, cuando los roles que desempeñamos se vuelven demasiado rígidos, cuando la vida que hemos construido ya no se alinea con nuestra verdad más profunda, ese observador comienza a revelarse. Envía temblores a través de las paredes de la ilusión, pidiéndonos que miremos más la fragilidad que percibes no es destrucción sino una invitación. Es el momento en que la mente afloja su control, permitiendo que la conciencia se deslice a través de las grietas y cuestione todo lo que alguna vez dio por sentado. Puedes sentirte desorientado, como si estuvieras entre dos mundos, uno que se desvanece, otro que está naciendo. La mente intenta arreglar lo que siente que está roto, pero el observador solo quiere que veas, que reconozcas que la percepción misma es fluida y que el mundo se dobla. La realidad no se rompe, revela sus costuras, esas sutiles distorsiones, el déjà vu, los deslizamientos temporales, la sensación de estar tanto aquí como en otro lugar, son mensajes del tejido de la conciencia. Susurran que no estás atado a este único hilo de existencia. Eres tanto el tejedor como el que observa el patrón desarrollarse. Cuando el observador se agita, te está llamando a despertar del trance de la certeza y a ver la vastedad oculta debajo de la superficie de la vida ordinaria. A medida que esta conciencia se profundiza, algo dentro comienza a cambiar. El mundo se vuelve más tranquilo pero más vivo. Empiezas a notar las sincronicidades que te guían, las emociones que reflejan verdades no expresadas, la forma en que tu propia energía colorea las escenas a tu alrededor. Lo que antes se sentía como caos revela un ritmo oculto, y en ese ritmo empiezas a entender: la fragilidad de la realidad no es un defecto, es la puerta a través de la cual el infinito te invita a entrar. La rebelión solo ha comenzado. El siguiente paso es darse cuenta de que este malestar no te está sucediendo a ti, sino que está sucediendo por ti. Llega un punto en el que la conciencia misma comienza a retorcerse hacia adentro, como si el espejo de la conciencia se hubiera rajado. El observador, una vez calmado e imparcial, comienza a cuestionar su propio reflejo. Esta rebelión no comienza suavemente, a través de un sentimiento de que la vida se ha desalineado. Sientes una distancia entre lo que sabes y lo que sientes, entre la persona que presentas y la que observa en silencio. Es como si tu testigo interior se hubiera cansado de fingir, cansado de reflejar una imagen que ya no se siente verdadera. Cuando ocurre esta división, el mundo exterior refleja la agitación. Los patrones en los que una vez confiaste comienzan a disolverse. Lo familiar se vuelve extraño y eventos extraños parecen seguirte. Las coincidencias se multiplican, números se repiten, rostros vuelven a aparecer, conversaciones hacen eco de tus pensamientos. Estos no son accidentes aleatorios, sino señales del campo que te muestran cómo el pensamiento y la percepción han perdido la armonía. El observador se revela porque has construido la mente, desesperada por control. Etiqueta este cambio como confusión o crisis, pero debajo del ruido hay una inteligencia más profunda que insta a la coherencia. Es el llamado a reconciliar lo que crees con lo que sientes, a alinear tus acciones externas con tu conocimiento interno. Esta rebelión es un descontento sagrado.
Te empuja a dejar de vivir en piloto automático y comenzar a ver con nuevos ojos. En el momento en que reconoces la fractura, la realidad comienza a responder. El espejo se aclara, no por la fuerza, sino a través de la rendición en las tradiciones antiguas. Este momento era conocido como la ruptura de la ilusión. Los místicos lo describieron como el alma volviendo su mirada hacia adentro, enfrentando su propia sombra. La ciencia moderna habla de disonancia cognitiva, pero debajo del lenguaje el fenómeno es el mismo, la conciencia buscando la unidad. Cuando tu observador interno se vuelve contra sí mismo, no es destrucción, es purificación. Las falsas capas de identidad comienzan a desmoronarse para que el verdadero yo, pues la paradoja es que cuanto más te resistes a este proceso, más caótico se vuelve el mundo exterior. Pero si permaneces quieto, si permites que la incomodidad se desenvuelva sin juicio, empiezas a ver a través de la ilusión de la separación. Te das cuenta de que el observador y lo observado no son enemigos sino socios en la creación. La rebelión nunca fue contra ti, fue una súplica por la verdad. Y a medida que esta comprensión se asienta, la tensión comienza a disminuir. La realidad se estabiliza, no porque vuelva a ser lo que era, sino porque has entrado en una coherencia superior, un estado en el que la conciencia ya no lucha contra sí misma, sino que fluye como un flujo continuo de ser. La fractura no se cura por el control, sino por el despertar. Bajo el mundo visible yace una red intrincada, una red invisible que une el pensamiento, la emoción y la materia en un tejido vivo. Los místicos antiguos lo llamaban el éter, el campo de la vida o el aliento de la creación. La física moderna habla de campos cuánticos, vibrando en cada punto del espacio, invisibles pero dando forma a todo lo que existe. Cualquier nombre que elijamos, esta red es el punto de encuentro entre el observador y lo observado. Cada pensamiento ondula a través de ella. Cada sentimiento altera su patrón. Cada acto de atención dobla la realidad en forma. El campo no está separado de ti. Estás entretejido en ello. Tu conciencia es tanto la chispa que lo ilumina como la ola que se mueve dentro de él. El cuerpo que habitas, las emociones que sientes, los eventos que se desarrollan a tu alrededor. Todos son sutiles resonancias dentro de esta gran orquesta de energía. La mayoría de las personas se mueven por la vida sin darse cuenta de esta relación, creyendo que son fragmentos aislados a la deriva en un vasto universo. Sin embargo, la verdad es lo opuesto. El universo responde al ritmo de tú cuando tus pensamientos están dispersos. El campo a tu alrededor se vuelve turbulento. Cuando tu corazón es coherente, tu entorno parece armonizarse. Puedes notar cómo ciertos días se sienten cargados de claridad y otros pesados de resistencia. Esto no es solo humor, es resonancia. Estás constantemente en diálogo con la matriz invisible que da forma a la experiencia. El observador no es un espectador, sino un participante en un campo vivo que refleja el tono de la propia conciencia. Los textos antiguos insinuaron esta unidad mucho antes de que la ciencia le diera lenguaje. Los filósofos herméticos dijeron, como arriba hacia abajo, como dentro hacia fuera. Los Vedas describieron una vibración cósmica, un zumbido silencioso que sostiene toda la realidad. Estas enseñanzas no eran metáforas, eran mapas de conciencia. Sentir la red debajo de todas las cosas es recordar que cada intención, cada susurro de emoción envía ondas. Imagina estar en el centro de un lago tranquilo. Cada respiración, cada pensamiento crea una onda que viaja hacia el exterior, tocando los bordes del infinito. El campo escucha, no juzga, refleja. Te muestra la calidad de tu propia presencia a través de los patrones que se desarrollan en tu vida. Cuando aparecen sincronicidades, cuando la guía parece llegar de la nada, cuando la realidad se dobla de maneras sutiles, es la red respondiendo. Reconocer esta conexión es reclamar tu poder. Es entender que no estás simplemente reaccionando a la realidad, estás participando en su creación. La red debajo de todas las cosas espera tu atención, tu coherencia, tu claridad. Cuando te alineas con ella, la vida comienza a fluir con una facilidad que se siente casi milagrosa. Pero cuando tu observador se revela,
Cuando tu vibración interna entra en conflicto, la red se distorsiona y el mundo exterior refleja el caos interior. Y así, para sanar el mundo que te rodea, primero debes aprender a escuchar el campo dentro de ti. Cada átomo en existencia está conectado por hilos invisibles. En el mundo cuántico, este fenómeno se conoce como entrelazamiento, la misteriosa forma en que dos partículas permanecen conectadas incluso cuando separadas por vastas distancias. Alterar una y la otra responde instantáneamente, como si el espacio y el tiempo fueran ilusiones. Para el místico, esta verdad nunca fue extraña. Era evidente por sí misma. Lo llamaron el espejo de la creación. La verdad de que lo que envías al mundo regresará a ti a través de el entrelazamiento no se limita a las partículas, sino que se extiende a la propia conciencia. Cada persona que conoces, cada emoción que proyectas, se convierte en parte de una sutil red de influencia. Cuando piensas en alguien, a menudo lo sienten. Cuando liberas ira o gratitud, el campo se reorganiza para coincidir con ese tono. No es una coincidencia que los sanadores de energía puedan afectar a otros a distancia o que las emociones fuertes se propaguen a través de grupos como olas invisibles. La conciencia es el pues de espejo de conexión, explica por qué tu realidad parece reflejar tu estado de ser. Cuando tu mente está cargada de miedo, notas más miedo. Cuando tu corazón se abre en compasión, la vida parece suavizarse en respuesta. El universo no castiga ni recompensa, refleja. La rebelión del observador ocurre cuando este espejo se nubla, cuando olvidas que cada reflejo comienza con tu propia vibración. Considere con qué frecuencia culpa al mundo por su sufrimiento, sin darse cuenta de que el campo simplemente le está mostrando la frecuencia que usted transmite. Esto no es para asignar culpa, sino para restaurar el poder. En el momento en que cambia su resonancia interna, el espejo se ajusta. Nuevas personas entran en su vida, surgen diferentes oportunidades y las coincidencias se alinean con asombrosa precisión. El entrelazamiento es la coreografía invisible de la conciencia. La danza entre el pensamiento. En los antiguos templos, a los iniciados se les enseñaba que cada alma es un fragmento de un único todo luminoso. Dañar a otro era herirse a uno mismo. Curar a otro era levantar toda la red. Los experimentos modernos confirman lo que esos sabios sabían. La separación es una ilusión. Los fotones, una vez conectados, permanecen conscientes del estado de cada uno sin importar cuán lejos viajen. De la misma manera, tu conciencia toca todo lo que alguna vez ha conocido. El campo recuerda, comprender el entrelazamiento no se trata de control, sino de responsabilidad. Empiezas a ver que tus elecciones más pequeñas se propagan a través de dimensiones invisibles. Un solo pensamiento de bondad puede alcanzar a un extraño necesitado. Un momento tranquilo de gratitud puede cambiar la probabilidad de tu propio futuro. Esto no es fantasía, sino participación en la gran red del ser. Cuando comprendes esta verdad, el aislamiento se disuelve. Nunca estás solo, nunca desconectado. Existes en un diálogo constante con el cosmos. Y en ese diálogo te das cuenta del secreto más profundo de todos. Cada reflejo que encuentras es un mensaje de ti mismo, guiándote hacia la coherencia. El espejo nunca miente, solo espera a que lo mires con nuevos ojos. El conflicto entre la mente y la conciencia es antiguo, aunque la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que está sucediendo. La mente se aferra a lo que es familiar, sus hábitos, sus recuerdos, sus definiciones de seguridad, mientras que la conciencia busca la expansión, la verdad y la liberación. Cuando estas dos fuerzas tiran en direcciones opuestas, comienza una rebelión silenciosa dentro de ti. Te sientes dividido entre quien crees que deberías ser y lo que tu yo más profundo está tratando de convertir. La mente ama la estructura. Necesita categorizar y controlar. Construye muros de identidad, nombres, roles y creencias para dar sentido a lo infinito. Sin embargo, la conciencia es el océano debajo de esos muros, vasto e inquieto. No busca el orden sino la presencia. Observa cómo la mente intenta trazar límites alrededor de lo ilimitado. Cuando la conciencia se fortalece,
Esos límites comienzan a resquebrajarse y la mente interpreta eso como peligro. La ansiedad, la confusión o la resistencia surgen, no porque algo esté mal, sino porque el sistema que construiste es demasiado pequeño para contener en lo que esta batalla a menudo aparece de formas sutiles. Puedes sentirte inquieto sin razón, cuestionando tu trabajo, tus relaciones, tu propósito. Cosas que alguna vez te satisfacían ahora parecen vacías. La mente intenta solucionar esto a través de la lógica o la distracción, pero la conciencia exige rendirse. Cuanto más persigues la comodidad, más fuerte se vuelve el descontento. Puedes soñar con olas, tormentas o vidrios rotos. Símbolos. Lo largo de la historia, los místicos han descrito esta etapa como la noche oscura del alma. No es un castigo, sino un paso. El yo que pensabas que eras comienza a desmoronarse para que pueda surgir una conciencia superior. La mente lo llamará pérdida. El corazón lo reconocerá como verdad. El único camino hacia adelante es hacia adentro. Observar la rebelión sin juicio. La conciencia no está luchando contra ti, está luchando por ti. Si puedes sentarte en quietud el tiempo suficiente para presenciar ambos lados, el miedo de la mente y el anhelo del alma, comienzas a sentir un puente formándose entre ellos. Ese puente es la comprensión. Te das cuenta de que la mente nunca fue tu enemigo. Simplemente estaba tratando de protegerte de lo desconocido. Pero lo desconocido es donde vive la libertad. Una vez que la mente aprende a servir a la conciencia en lugar de resistirse a ella, la batalla se calma no a través de la victoria, sino a través de la unión. La conciencia guía, la mente sigue, y juntos tejen una nueva armonía. La rebelión se desvanece, reemplazada por una quietud que se siente como cuando la revuelta interior se intensifica. Una de las primeras cosas que se desmorona es la identidad. Los roles que has desempeñado, el triunfador, el padre, el amigo, el buscador, comienzan a perder su peso. Sientes que estos no son quien realmente eres, sino máscaras usadas para navegar por el escenario de la vida. El colapso de la identidad falsa es a la vez liberador y aterrador. Sin esas máscaras familiares, ¿quién eres tú? Este desmoronamiento no ocurre todo a la vez. Comienza sutilmente, en el discreto desinterés que se insinúa en las cosas que alguna vez valoraste. Es posible que ya no reconozcas a la persona en las viejas fotografías o que resuenes con los recuerdos que solían definirte. Las historias que te contaste a ti mismo sobre el éxito, el amor o el destino comienzan a disolverse. Al principio, esto se siente como una pérdida. Puedes lamentar la versión de ti mismo que alguna vez parecía sólida, pero cada identidad es un fragmento, una sola perspectiva a través de la cual la conciencia experimenta a sí misma. Cuando el observador despierta, se da cuenta de que ha estado desempeñando muchos roles a través del tiempo, cada uno cumpliendo un propósito, pero ninguno conteniendo toda la verdad. El colapso no es un fracaso, es un retorno. La estructura externa se rompe para que el yo auténtico, el observador atemporal, las enseñanzas antiguas describieron este proceso a través del símbolo de la muerte y el renacimiento. El fénix debe quemarse antes de que pueda levantarse. En términos psicológicos, es la disolución del ego, el desaprendizaje de quién creías ser. La mente se resiste, temiendo la aniquilación, pero la conciencia sabe que solo las ilusiones pueden morir. Lo que queda después del colapso no es comienzas a ver cómo cada identidad se construyó a partir de la validación externa, las expectativas de la sociedad, el condicionamiento cultural, la necesidad de pertenecer. Cuando esas capas se desvanecen, descubres un punto de quietud interior que no necesita aprobación ni definición, simplemente es. Esa quietud es el observador restaurado a su lugar legítimo. Desde allí, ya no actúas por reacción o miedo, sino desde la presencia y la verdad al principio. Este nuevo estado puede sentirse desorientador. Sin tu vieja historia, el mundo parece desconocido. Pero pronto surge una suave claridad, un conocimiento de que no eres el personaje, sino la conciencia que interpreta cada papel. El colapso de las identidades falsas no es el final de tu historia, es el comienzo de la autoría. Ya no estás confinado al guión del pasado.
Ahora puedes elegir qué crear conscientemente. La rebelión termina donde comienza la autenticidad. Lo que se rompe no eres tú, es todo lo que nunca fue realmente tuyo. Llega un momento en el que la lógica misma comienza a tambalearse, cuando el mundo que una vez entendiste a través de la razón empieza a comportarse como un sueño. Los patrones ya no encajan, las explicaciones se desmoronan y tu mente, entrenada para organizar el caos, se encuentra incapaz de seguir el ritmo. Este momento puede sentirse como estar parado en una orilla mientras la marea borra tus huellas más rápido de lo que puedes hacerlas. Lo que antes se sentía estable, ahora se disuelve. Nos enseñan a confiar en la lógica como el fundamento de la realidad. Da forma a lo desconocido y nos permite navegar por la vida diaria con confianza. Sin embargo, la lógica, aunque poderosa, se basa en suposiciones sobre el tiempo, el espacio y la causa y el efecto. Cuando la conciencia se profundiza, esas suposiciones comienzan a tambalearse. Empiezas a notar que la vida no siempre sigue el guión del razonamiento lineal. Los pensamientos, las emociones parecen influir en los resultados. Cuanto más observas, más se siente el mundo racional como un escenario construido sobre arena movediza. Este colapso de la certeza no es un colapso de la inteligencia, sino una iniciación a una visión más profunda. Es el momento en el que te das cuenta de que el universo no te debe previsibilidad. En cambio, invita a la participación. El campo responde a la percepción, no a las ecuaciones. Sigue patrones de resonancia, no reglas rígidas. Cuando el observador despierta, ve que la lógica solo describe la superficie de un vasto océano cuyas corrientes están, sin embargo, la mente se resiste a esto. Se aferra a las viejas fórmulas, desesperada por reafirmar el orden. Puede que te encuentres cuestionando tu propia cordura, preguntándote cómo la realidad podría ser a la vez consistente y fluida. Pero lo que estás experimentando no es locura, es la revelación de la verdad. La lógica nunca fue el enemigo, simplemente era un lenguaje entre muchos. Más allá de ella se encuentra la intuición, la sincronicidad y el convivir. Más allá de la certeza es abrazar la maravilla. Es ver la vida no como un rompecabezas que hay que resolver, sino como un misterio que hay que experimentar. Científico dentro de ti aprende a estar al lado del místico y juntos forman una nueva inteligencia, una que observa, siente y permite. La lógica se convierte en un servidor de la conciencia en lugar de su amo. Cuando renuncias a la necesidad de que todo tenga sentido, algo milagroso sucede. Surge la claridad, no a través del análisis, sino de la presencia. Las respuestas se revelan a través de la quietud, y los eventos se desarrollan con una precisión que ninguna fórmula podría predecir. La certeza colapsa, pero la sabiduría se expande. El observador, ahora libre de la jaula de la explicación, comienza a ver lo que parece el final de la comprensión es, en realidad, el comienzo del conocimiento. A medida que la certeza se disuelve, el tiempo mismo comienza a perder su control. Empiezas a notar extrañas distorsiones, horas que desaparecen, momentos que se alargan, recuerdos que se difuminan en sueños. La secuencia familiar de pasado, presente y futuro comienza a desentrañarse, revelando algo atemporal debajo. Los siesopas que una vez llamaste tiempo, ahora se siente como una corriente de conciencia, fluida, en el estado ordinario. Experimentamos el tiempo como una línea recta. El pasado ha desaparecido, el futuro es desconocido y el presente pasa desapercibido. Pero a medida que la conciencia se expande, empiezas a percibir que esta línea es una ilusión. El tiempo no fluye, sino que se despliega. Cada momento existe simultáneamente, en capas dentro del campo cuántico como páginas en un libro cósmico. El observador, dependiendo de su enfoque, pasa esas páginas y lo llama. Vivir este cambio puede ser desorientador. Puedes recordar eventos antes de que ocurran o soñar con momentos que luego aparecen en la vida despierta. El déjà vu se vuelve común. Las sincronicidades se multiplican y los límites entre causa y efecto se difuminan. La física moderna insinúa esto a través de la relatividad y el entrelazamiento cuántico.
donde el tiempo se comporta más como un paisaje que como un río. Los místicos antiguos lo describieron como el eterno cuando empiezas a experimentar esto directamente, el miedo a lo desconocido empieza a desvanecerse. Te das cuenta de que el futuro no te está esperando, sino que te está respondiendo. Cada elección, cada pensamiento colapsa una realidad potencial en ser. El pasado también se vuelve maleable. Tu percepción de él cambia a medida que tu conciencia evoluciona. Sanar un viejo recuerdo no cambia la historia, sino que cambia la frecuencia a través de la cual lo percibes, alterando el hilo de tu línea de tiempo. El desentrañamiento del tiempo lineal invita a una profunda humildad. Muestra que la vida no es una cadena de momentos separados, sino un continuo vivo moldeado por la conciencia. El observador que se rebela contra el estancamiento lo hace porque conoce esta verdad. No estás atado al reloj, eres el testigo de su movimiento, el soñador de su secuencia. El tiempo se doblega ante la atención. Al principio, esta realización puede hacer que el mundo se sienta surrealista, como si estuvieras caminando a través de realidades superpuestas. Pero con la práctica, la experiencia se vuelve estabilizadora, incluso pacífica. Empiezas a moverte con el ritmo de la temporalidad, guiado no por el tic-tac de las horas, sino por cuando la ilusión del tiempo lineal desaparece. Lo que queda es la presencia, un momento eterno que contiene a todos los demás dentro de él. Aquí, la certeza ya no importa. Ya no estás corriendo hacia el futuro ni obsesionado con el pasado. Simplemente estás despierto, de pie en el infinito, ahora donde cada posibilidad espera a ser observada. La realidad, tal como la experimentamos, no es una estructura estática, es una cámara de eco que refleja sin cesar nuestro estado interior. Cada pensamiento, emoción y creencia vibra a través del campo invisible, rebotando en las paredes de la existencia y regresando como circunstancia. Lo que sientes internamente comienza a dar forma a lo que se desarrolla externamente, no a través de la magia, sino a través de la resonancia. El observador no simplemente ve la realidad, la proyecta y la recibe en un bucle continuo. Imagina tu conciencia como un diapasón. Cuando es golpeada por un pensamiento, envía una frecuencia al campo. Esa vibración luego regresa, amplificada y reorganizada como experiencia. Este es el ciclo de retroalimentación, el intercambio constante entre la percepción y la manifestación. La mayoría de las personas viven sin darse cuenta de esta danza, asumiendo que la vida les sucede, pero el observador despierto comienza a notar patrones, emociones que se hacen eco en los encuentros, miedos internos reflejados por desafíos externos. El bucle opera de manera neutral, no juzga lo que refleja, simplemente amplifica cualquier frecuencia que recibe. Cuando transmites miedo, el mundo parece lleno de amenazas. Cuando irradias gratitud, la vida presenta razones para estar agradecido. Esto no es solo un deseo piadoso, es el ritmo mecánico de la conciencia interactuando con el campo. La neurociencia moderna observa algo similar en el sistema activador reticular del cerebro, que filtra la percepción para confirmar lo que ya creemos. El universo es mucho más sofisticado, pero sigue el mismo principio. La atención se convierte en invitación. Cuando el observador se revela, cuando la conciencia y la emoción tiran en direcciones opuestas, el bucle se distorsiona. Las señales mixtas crean turbulencia en el campo, lo que resulta en confusión, frustración o caos. La vida se siente impredecible porque el emisor ha olvidado su papel en la transmisión. Para restaurar la armonía, primero hay que volver a la quietud, observar el eco en lugar de reaccionar a él. Desde ese lugar puedes ajustar. Este entendimiento transforma cada experiencia en retroalimentación. Los desafíos se convierten en espejos, los retrasos se convierten en lecciones de tiempo. Incluso el dolor se convierte en un maestro que revela la desalineación. En lugar de culpar al reflejo, perfeccionas la fuente. La cámara de eco no eme con el tiempo. Esta conciencia se vuelve liberadora. Te das cuenta de que el mundo no te está probando, está correspondiente contigo. Cada conversación, cada coincidencia,
Cada puerta cerrada es parte del ciclo, un reflejo inteligente de tu estado de ser. Cuando empiezas a dominar tu frecuencia, el ciclo cambia de reactivo a creativo. Ya no estás atrapado dentro de él, lo estás orquestando. El secreto es la consistencia. El campo responde no a los deseos fugaces, sino a la coherencia sostenida. Cuanto más clara sea tu señal, más puro será tu reflejo. Cuando el eco finalmente se alinea con el tono de tu verdadero yo, la realidad se siente ligera, armoniosa y el mundo siempre ha estado escuchando. La pregunta es, ¿qué has estado diciendo? La ciencia descubrió algo asombroso en el siglo XX. El acto de observación cambia el comportamiento de las partículas. En el experimento de la doble rendija, los electrones se comportaban como ondas cuando no eran observados, pero colapsaban en partículas cuando eran medidos. La conclusión fue tanto emocionante como inquietante. La atención consciente influye en el resultado de la realidad. Lo que la física observó en los laboratorios, los místicos lo habían estado describiendo Kosurge con la conciencia. Cuando se aplica a la experiencia humana, esto significa que cada momento de atención es un acto de creación. Donde miras, la energía fluye. Lo que esperas, lo invitas. La observación no es pasiva, es participativa. No estás viendo la película de la vida desde el público. Eres tanto el proyector como la pantalla. Esta comprensión a menudo llega gradualmente. Empiezas a notar cómo las personas se comportan de manera diferente dependiendo de tu actitud hacia ellas. Cómo aparecen las oportunidades cuando dejas de dudar. Cómo los eventos parecen alinearse cuando te enfocas sin miedo. Estas no son coincidencias, son el efecto observador en acción ampliado desde los átomos hasta las experiencias. Cada momento consciente es un colapso del potencial, dando forma, pero con el poder viene la responsabilidad. El mismo mecanismo que permite la creación también magnifica la confusión si se usa mal. Cuando el observador está dividido, cuando una parte de ti espera mientras otra duda, el campo recibe instrucciones contradictorias. El resultado es la incertidumbre, una realidad que fluctúa entre los resultados. Muchos confunden esto con la mala suerte, pero simplemente es la incoherencia hecha visible. Para influir en el campo con precisión, debes alinear la mente, las emociones y la atención en una señal. Los iniciados antiguos entendían este principio profundamente. Entrenaban no solo para pensar claramente, sino para sentir claramente, para armonizar el corazón y la mente. La investigación moderna sobre la coherencia entre el corazón y el cerebro muestra que emociones como la gratitud y la compasión producen un orden electromagnético medible en el cuerpo, lo que a su vez afecta el campo circundante. El efecto observador no se trata solo de los ojos que ven, se trata del corazón que siente. Cuando te conviertes en un observador consciente, empiezas a tratar la atención como una moneda sagrada. Ya no la desperdicias en miedo o quejas porque entiendes que lo que alimentas se fortalece. Empiezas a crear tu realidad deliberadamente, no a través del control sino a través de la claridad. El ciclo de retroalimentación se convierte en tu maestro, guiándote hacia un mayor refinamiento eventualmente. La observación se convierte en una forma de meditación. Cada momento que percibes sin resistencia, el campo responde con armonía. Cada vez que alineas pensamiento y sentimiento, la vida se alinea contigo. El efecto observador deja de ser teoría, se convierte en tu experiencia diaria de creación. La realidad, te das cuenta, nunca fue externa. Siempre fue una conversación entre la conciencia y sí misma, hablada a través del lenguaje de la observación. Mucho antes de la física cuántica y la neurociencia moderna, los antiguos místicos articularon los mismos principios en forma poética. En las escuelas de misterio egipcio-helenísticas, los filósofos herméticos describieron un universo gobernado por la correspondencia, como arriba, hacia abajo, como dentro, hacia fuera. Para ellos esto no era una metáfora, sino un mapa de la existencia. La ley hermética del reflejo enseñó que el mundo exterior es un espejo del interior, y que para cambiar la realidad primero se debe cambiar a uno mismo. Para la mente hermética, la conciencia no estaba atrapada en el cuerpo,
era el arquitecto de la materia. El alma proyectaba su vibración en el plano material, dando forma al pensamiento. El cuerpo era simplemente un recipiente, una expresión temporal de la inteligencia eterna. Cuando el mundo interior caía en el caos, el mundo exterior lo reflejaba a través del desorden, la desgracia o la enfermedad. Por lo tanto, la curación no era un acto físico, sino un realineamiento de la mente con el orden universal. La tarea del iniciado era restaurar la armonía entre el microcosmos y el macrocosmos, recordar que ambos eran expresiones de la misma mente divina. Esta enseñanza llevaba una profunda sabiduría psicológica. Significaba que ningún evento, ningún desafío era aleatorio. Cada experiencia era un mensaje simbólico del cosmos mayor, que te señalaba de regreso hacia el equilibrio. El estudiante hermético aprendió a leer la realidad como una escritura. Cada obstáculo, una lección. Cada encuentro, un reflejo de un pensamiento o sentimiento oculto dentro. Cuando algo te perturbaba en otra persona, era porque esa misma vibración existía dentro de ti. El espejo exterior simplemente revelaba lo que el ojo en ese reconocimiento yace la libertad. Al poseer el reflejo en lugar de resistirlo, el iniciado reclamó el poder sobre su mundo. Dejaron de luchar contra las sombras y comenzaron a transformar la luz. La rebelión del observador fue entendida como desalineación, olvidando que la creación es un espejo de la conciencia. La cura fue el recuerdo, despertar de la proyección y darse cuenta de que cada reflejo era un diálogo entre el yo. Este principio permanece atemporal. Incluso hoy, cuando presencias discordia en tu entorno, estás vislumbrando el reflejo del desequilibrio colectivo o personal. Cuando mantienes la paz interior, la vida responde con coherencia. Los maestros herméticos instaron a sus estudiantes a no buscar milagros sino a encarnarlos, a convertirse en reflejos vivientes y así. La ley de la reflexión susurra a través de las edades. El mundo no te está sucediendo a ti, sino que está sucediendo a través de ti. Cambia la imagen interior y el espejo te seguirá. En los tranquilos monasterios de la antigua India y el Tíbet surgió una sabiduría diferente pero paralela. El Buda enseñó que la mente es como un espejo, claro y luminoso por naturaleza, pero oscurecido por él y la distorsión. Cuando el deseo, la aversión y la ignorancia se acumulan, el espejo se nubla, reflejando un mundo de sufrimiento. La liberación, dijo, no se encuentra cambiando el reflejo, sino limpiando la superficie de esta enseñanza. Se alinea maravillosamente con las comprensiones modernas de la percepción. El mundo que vemos está filtrado a través de impresiones mentales, creencias, emociones y condicionamientos. Cuanto más clara es la mente, más precisamente percibe la realidad. Cuanto más turbulenta es la mente, más distorsionada es la imagen. La meditación era el método de Buda para restaurar la claridad, calmar las olas del pensamiento hasta que en la filosofía budista, la rebelión del observador se ve como una forma de ilusión. Cuando la mente se identifica demasiado con los pensamientos, olvida su papel de testigo. Confunde los reflejos con la realidad y queda atrapada en el ciclo interminable de deseo y aversión. El espejo lucha contra sus propias imágenes sin darse cuenta de que son sus propias proyecciones. La iluminación es el momento en que esta ilusión colapsa, el momento en que la conciencia ve que todos los imagina sentarte junto a un lago tranquilo al amanecer. Cuando el agua está en calma, refleja las montañas y el cielo perfectamente. Pero si arrojas piedras, las ondas distorsionan la imagen. Las montañas no cambian, solo el reflejo lo hace. De la misma manera, la vida se vuelve clara cuando la mente se calma. Los eventos pueden seguir surgiendo, pero ya no perturban tu equilibrio. Los ves como reflejos pasajeros en una conciencia vasta e imperturbable. Esta perspectiva trae una paz profunda. Disuelve la necesidad de controlar o resistir la realidad. En lugar de juzgar las experiencias como buenas o malas, las observas como expresiones del juego infinito de la conciencia. En esa aceptación, el espejo comienza a brillar de nuevo. El observador y lo observado se fusionan en una presencia radiante.
Los maestros budistas a menudo hablaban de pulir el espejo a través de la compasión y la atención plena. Cada acto de bondad, cada momento de quietud elimina un poco más de. Gradualmente redescubres la naturaleza luminosa de la conciencia, intacta, inmutable, eterna. En esa claridad la rebelión termina. El espejo ya no distorsiona, simplemente refleja. Te das cuenta de que la liberación nunca fue sobre escapar del mundo, sino sobre verlo tal como realmente es. A principios del siglo XX, una serie de experimentos de laboratorio sacudió silenciosamente los cimientos de la ciencia clásica. El experimento de la doble rendija, realizado por primera vez por Thomas Young y posteriormente perfeccionado por los físicos cuánticos, reveló algo extraordinario. La materia se comporta de manera diferente cuando es observada. Cuando los electrones eran disparados a través de dos rendijas sin medición, formaban un patrón de interferencia, una onda. Pero cuando un detector los observaba, colapsaban y las implicaciones fueron profundas. Durante siglos la ciencia había creído que el universo existía independientemente del observador. Se pensaba que la realidad era un escenario objetivo en el que se desarrollaban los eventos. Pero la mecánica cuántica insinuó lo contrario. Sugirió que la conciencia, o al menos la observación, juega un papel participativo en la configuración de lo que percibimos. El acto de mirar no solo revela la realidad, ayuda a que los físicos lucharon para interpretar este misterio. Algunos, como Niels Bohr, propusieron que las partículas cuánticas existen solo como probabilidades hasta que son observadas. Otros, como Erwin Schrödinger, intentaron ilustrar lo absurdo de este concepto con experimentos mentales como su famoso gato vivo y muerto hasta que alguien lo mira. Sin embargo, debajo del humor y la confusión yace una verdad revolucionaria. El universo no es una máquina, sino esta revelación unió la ciencia y el misticismo de maneras que pocos esperaban. Hizo eco de las antiguas enseñanzas de que la realidad refleja la conciencia, que la observación y la manifestación están entrelazadas. Incluso Albert Einstein, quien se resistió a la idea, admitió sentirse incómodo con la aleatoriedad que implicaba, diciendo famosamente: Dios no juega a los dados. Pero tal vez hoy en día, la física cuántica continúa explorando este límite entre la conciencia y la materia. Experimentos como la elección retardada, el entrelazamiento y el colapso de la función de onda reafirman consistentemente un principio extraño. La observación cambia lo que se observa. El universo parece participativo a todas las escalas para aquellos sintonizados con la conciencia interior. Esto no es simplemente científico, es personal. Cada pensamiento, emoción y enfoque de atención actúa como una medición cuántica, colapsando ondas de potencial en forma. El circuito de retroalimentación entre la mente y la materia no es metafórico. Es el mecanismo fundamental de esta comprensión, es a la vez liberadora y humilde. Significa que el observador no puede permanecer neutral. Cada momento de conciencia deja una huella en el cosmos. Existir es participar, esculpir el tejido de la realidad con cada acto de percepción. La cuestión ya no es si el observador afecta a la realidad, sino cómo elegimos observar conscientemente. Si la física cuántica revela la naturaleza participativa de la realidad, la neurociencia nos muestra el mecanismo a través del cual ocurre la participación. El cerebro no es solo un dispositivo de grabación, es un traductor de infinitas posibilidades en una experiencia coherente. Miles de millones de neuronas filtran, dan forma y ensamblan el vasto campo de energía que nos rodea en la narrativa que llamamos el mundo. Lo que percibes como una realidad sólida y estable es el resultado de la edición, interpretación y proyectada señal sensorial, luz, sonido, tacto. Se decodifica en impulsos eléctricos. Estos impulsos no te muestran la realidad tal cual es, te muestran la realidad tal como tu cerebro la interpreta. Los colores que ves no existen fuera de ti, son frecuencias traducidas en percepción. Lo mismo ocurre con el tiempo, el espacio e incluso las emociones. Tu conciencia no vive en el mundo, experimenta una simulación construida dentro de él.
Esta comprensión transforma la forma en que vemos al observador. No eres un receptor pasivo de datos externos, eres un creador activo de tu universo percibido. La mente filtra miles de millones de bits de información cada segundo, seleccionando solo lo que alinea con tus creencias y expectativas. Esta percepción selectiva, tu filtro de observador interno, determina literalmente el mundo que ves. Considere cómo dos personas pueden experimentar el mismo evento pero interpretarlo de manera completamente diferente. Uno ve peligro, el otro oportunidad. Ambos tienen razón dentro de sus propias realidades construidas. El observador no está viendo el mundo tal como es, está viendo el mundo como cree que es. Esta es la base neuronal del bucle de retroalimentación de la conciencia. Los estudios modernos en neuroplasticidad van más allá, mostrando que la percepción remodela el propio cerebro. Cuando te enfocas repetidamente en el miedo, fortaleces los circuitos neuronales de detección de amenazas. Cuando te enfocas en la gratitud o el amor, fortaleces las vías de calma y coherencia. El cerebro evoluciona en respuesta a la atención. Desde esta perspectiva, la rebelión del observador puede verse como la resistencia del cerebro al cambio. Cuando la conciencia intenta trascender las viejas creencias, las vías neuronales que sustentan esas creencias se activan en protesta. Sientes disonancia cognitiva, confusión o incluso incomodidad física. Pero si persistes, se forma una nueva coherencia, un espejo neurológico de tu conciencia expandida. El cerebro entonces es a la vez escenario e instrumento. Traduce el campo cuántico en experiencia sensorial y aprende de la retroalimentación de esa experiencia para refinar su propio cableado. La evolución consciente no es abstracta, es medible. El observador remodela no solo la percepción, sino el mismo órgano que habilita la percepción. La realidad, desde las neuronas hasta las galaxias, refleja esta verdad recursiva. La conciencia crea el marco a través del cual se ve a sí misma. La coherencia es el hilo invisible que une los mundos interior y exterior en armonía. Cuando los pensamientos, las emociones y las intenciones vibran en sincronía, el circuito de retroalimentación entre el observador y el campo se vuelve fluido. La vida comienza a fluir sin esfuerzo, como si el universo mismo hubiera comenzado a respirar contigo. La ciencia, una vez escéptica de tales ideas, ahora encuentra evidencia de que la alineación no es solo un estado poético, sino una freclós investigadores del HeartMath Institute descubrieron que el corazón produce un campo electromagnético cientos de veces más fuerte que el del cerebro. Cuando el ritmo del corazón es estable y coherente, generalmente a través de sentimientos de gratitud, amor o aprecio, el cerebro se sincroniza con él. Las vías neuronales comienzan a dispararse en armonía. Los niveles hormonales se equilibran y todo el cuerpo resuena a una frecuencia de inteligencia calmada. Esta coherencia fisiológica refleja la armonía descrita por los místicos. La coherencia no se logra mediante el control, sino mediante la presencia. Cuando dejas de forzar los resultados y en su lugar descansas en la conciencia que observa todas las cosas, tu campo energético se estabiliza. Los pensamientos pierden su borde frenético, las emociones encuentran el equilibrio y la intuición comienza a surgir naturalmente. El observador ya no está en rebelión, ha encontrado su pieza en la coherencia como en afinar un instrumento. Si una cuerda está fuera de tono, toda la canción se siente disonante. Cuando está afinada correctamente, la armonía surge sin esfuerzo. Del mismo modo, cuando tu conciencia, mente y emoción vibran juntas, el mundo deja de sentirse como resistencia y empieza a sentirse como respuesta. Notas que las sincronicidades aumentan. Las conversaciones se desarrollan con facilidad y las decisiones se alinean. Las antiguas tradiciones herméticas y orientales llamaron a este estado alineación con el orden divino. El lenguaje moderno lo llama flujo, pero ambos apuntan a la misma verdad. Cuando tu señal interna es coherente, el universo se vuelve cooperativo. La realidad ya no es algo que conquistar, sino que se convierte en un espejo que refleja tu propio equilibrio.
Mantener la coherencia no significa suprimir las emociones negativas, significa permitirles pasar a través de ti sin distorsión. Cada vez que respiras a través de la tensión, observas sin juicio o eliges la gratitud sobre el miedo, refuerzas la alineación. El campo responde instantáneamente. La rebelión del observador disminuye no porque se rinde al control, sino porque reconoce su papel en la sinfonía en coherencia. La acción surge de la quietud, y la quietud da luz a la acción inspirada. La distinción entre lo interno y lo externo se desvanece. Empiezas a entender lo que los sabios querían decir cuando dijeron que el corazón es el puente entre el cielo. Y cuando la coherencia se convierte en tu frecuencia natural, la realidad ya no colapsa, canta. Bajo la superficie del pensamiento yace el verdadero motor de la creación, la emoción. Mientras la mente proporciona dirección, es la emoción la que proporciona la carga. Juntos dan forma al campo electromagnético que interactúa con la realidad. Cada sentimiento que tienes emite una frecuencia característica que se propaga a través del campo, atrayendo experiencias que coinciden con su tono. La resonancia emocional entonces no es simplemente un estado psicológico. Es una comunicación energética. El cuerpo en sí es una orquesta de vibración. Cada célula pulsa con un ritmo electromagnético y juntas forman un complejo patrón armónico, tu cuerpo energético. Cuando emociones como la alegría, la gratitud o la compasión fluyen libremente, tu campo energético se expande y se ilumina. Cuando el miedo, la culpa o el resentimiento dominan, el campo se contrae y se vuelve turbulento. Esta coherencia energética, o la falta de ella, determina cuán fluidamente la investigación moderna está empezando a validar lo que los antiguos curanderos ya sabían. La emoción influye en la materia. Los estudios sobre la cristalización del agua, el crecimiento de las plantas e incluso la estructura del ADN muestran respuestas medibles a la frecuencia emocional. Dentro de tu propio cuerpo, los estados emocionales positivos aumentan la reparación celular y la inmun. Cuando tu observador interno se revela, a menudo sigue una turbulencia emocional. Puedes sentirte desconectado, agotado o inquieto sin saber por qué. Esto no es debilidad, sino retroalimentación del cuerpo energético que señala una desalineación. La solución no es la supresión, sino la conciencia. Los sentimientos están destinados a moverse. Cuando se reconocen sin resistencia, muchas prácticas antiguas, Qigong, Pranayama, el giro sufí, fueron diseñadas para armonizar este flujo de energía. Cada movimiento o respiración era una conversación con el campo, una forma de enseñar al cuerpo a resonar con el ritmo cósmico. Las prácticas modernas de coherencia logran el mismo resultado a través de la atención plena, la respiración del corazón y el enfoque en la gratitud. El método importa menos que él. Cuando la emoción y la conciencia se fusionan, tu campo energético se vuelve luminoso y estable. Las personas a tu alrededor lo sienten, los animales responden a él y la vida se reorganiza a su alrededor. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a influirlo sutilmente, a través de la frecuencia en lugar de la fuerza. Este es la resonancia emocional, es el lenguaje que el universo entiende mejor. Cada pulso de sentimiento es un mensaje, y el campo siempre responde. Cuando tu mensaje es amor, claridad y equilibrio, la respuesta es inequívoca. La armonía fluye a través de todo lo que tocas. El camino hacia la coherencia comienza no con esfuerzo, sino con sentimiento, porque en verdad la emoción es la firma del alma. Después de la rebelión, después de la confusión y el colapso, llega una etapa más tranquila, la reintegración del observador. Aquí es donde los fragmentos del yo comienzan a regresar a casa. No es un evento dramático, sino un realineamiento sutil, una reunión de todo lo que estaba disperso. La parte de ti que juzgaba, la parte que temía, la parte que anhelaba el control. Todos se suavizan cuando la conciencia los abraza. La curación en este sentido no es arreglar lo que está roto, sino recordar que nada estaba realmente separado. Cuando el observador se revela, lo hace porque ha olvidado su totalidad. Queda atrapado entre los roles que desempeña y la conciencia que observa.
La reintegración comienza cuando dejas de tomar partido, cuando dejas de ver tu mente, emociones o cuerpo como enemigos a vencer y empiezas a reconocerlos como instrumentos de expresión. La mente piensa, el corazón siente, el cuerpo actúa, pero es el observador el que los anima a todos. Cuando estos niveles del yo comienzan a comunicarse nuevamente, la armonía regresa. La psicología moderna habla de esto como integración, unir la mente consciente e inconsciente. Las tradiciones espirituales lo describen como unión o expiación, el retorno a la unidad. Ambos apuntan al mismo proceso, llevar la conciencia a cada rincón oculto del ser. En lugar de reprimir tus sombras, las escuchas. Empiezas a ver que incluso el miedo es una forma de guía, mostrándote donde la luz aún no ha podido entrar. La clave para esta reintegración es la compasión, no la virtud abstracta, sino el acto vivo de abrazar todo lo que eres. Cuando miras tus defectos con comprensión en lugar de juicio, comienzan a disolverse. El crítico interior pierde su poder cuando ya no te resistes a él. Cada aspecto de ti, cuando es reconocido, se realinea con la conciencia del observador. Lentamente, el campo de batalla interior se vuelve silencioso. En esta quietud empiezas a sentirte completo de nuevo. El observador ya no mira desde la distancia, se fusiona con la experiencia. Te das cuenta de que la separación nunca fue real. Era una historia que la mente contó para dar sentido a la expansión. Cuando descansas en la conciencia que ves sin división, la vida empieza a reflejar la unidad. Tus relaciones se suavizan, tu entorno se vuelve cooperativo y las sincronicidades surgen sin esfuerzo. La curación de la división interior es la base de un nuevo tipo de percepción, una que no filtra la realidad a través del miedo o el deseo, sino a través de la presencia. Dejas de oscilar entre extremos y empiezas a vivir desde el centro, donde la conciencia y la existencia son uno. La rebelión termina no a través de la conquista, sino a través de la comprensión. En esta armonía, el observador ya no mira a la vida, la ve como la vida. La reintegración es seguida por algo aún más profundo, el renacimiento. Esto no es un retorno a la persona que eras antes de la rebelión, sino el surgimiento de un nuevo estado de ser, uno anclado en la presencia. La presencia es la conciencia pura, no empañada por el pasado o el futuro, no afectada por el ruido del pensamiento. Es la viva quietud que permanece cuando todo lo innecesario ha desaparecido. Al principio, esta presencia aparece en destellos, un momento de silencio entre respiraciones, una sensación de paz profunda al observar el cielo, una sensación de que el tiempo se ha detenido durante un acto ordinario. Pero con la práctica, estos destellos se alargan hasta convertirse en un estado continuo. Empiezas a vivir no como un pensador atrapado en los pensamientos, sino como la conciencia misma, presenciando la vida desarrollarse. En la presencia es el estado natural del observador sanado. No busca significado porque es significado. No persigue experiencias porque es experiencia. Desde este punto de vista, el mundo ya no se siente como una realidad externa que hay que gestionar. Se siente como un espejo vivo que refleja la conciencia en movimiento. Cada sonido, cada movimiento, cada encuentro se vuelve sagrado porque surge, dentro de este campo, compartido de conciencia. La ciencia moderna encuentra ecos de este estado en el concepto de coherencia neuronal y estados de flujo, momentos, en los que la actividad del cerebro se armoniza y la autoconciencia se disuelve. En estos momentos, las personas informan sentirse uno con su entorno. Los artistas lo llaman inspiración, los atletas lo llaman la zona, los místicos lo llaman iluminación, pero en su núcleo es el mismo fenómeno, la alineación entre el observador y lo observado. Cuando la presencia se vuelve continua, la vida se simplifica. Ya no te sientes obligado a analizar, comparar o resistirte. Respondes al momento tal como es sin distorsión. Las elecciones fluyen naturalmente, guiadas por la intuición en lugar del cálculo. Descubres que la sabiduría no es conocimiento acumulado, sino percepción directa. Ver claramente sin interferencia. En presencia, incluso los momentos ordinarios brillan con significado.
El susurro de las hojas, la calidez de la luz del sol, el ritmo de la respiración, todos se revelan como expresiones de la misma conciencia subyacente. Te das cuenta de que nunca estuviste separado de la existencia, simplemente estabas soñando. Este renacimiento es gentil pero profundo. No otorga nuevos poderes, sino que disuelve la ilusión de necesitarlos. Trae paz no cambiando las circunstancias, sino poniendo fin a la resistencia a lo que es. La presencia es la respuesta silenciosa a cada pregunta. La calma después de cada una. Ves que el observador ha sido sanado y reintegrado. La realidad misma comienza a cambiar. No a través del esfuerzo, sino a través de la resonancia. Ya no estás reaccionando al campo. Estás en diálogo con él. Cada pensamiento, cada emoción, cada momento de conciencia se convierte en una instrucción escrita en el lenguaje invisible de la vibración. El universo no escucha palabras, sino frecuencia. Cuando mantienes la coherencia y la claridad, la creación sigue. Esta es la creación consciente, la alineación de la frecuencia interior con la manifestación exterior. No se trata de control o deseos, se trata de participación. El campo cuántico no responde a las demandas, sino que refleja los estados de ser. Cuando tu energía es coherente, los resultados se desarrollan con facilidad. Cuando está fragmentada, los resultados parecen aleatorios. Empiezas a entender que la manifestación no es doblegar la realidad a tu voluntad, sino armonizar el yo con lo que ya existe en potencial. Los antiguos describieron esto como caminar entre mundos. Moverse por la vida conscientes de que el pensamiento y la materia están entrelazados. En esa conciencia te das cuenta de que la imaginación no es fantasía, es el plan de convertirse. Cada imagen que tienes, infundida con emoción y creencia, da forma a la probabilidad en el campo. Por lo tanto, la creación consciente se trata menos de forzar y más de alinearse. El campo es inteligente. Responde a la resonancia, no a los comandos. Comienzas a notar que la realidad se organiza en torno a tu estado de conciencia. Cuanto más presente y abierto estás, más fluidamente fluye la vida. Las coincidencias ya no se sienten accidentales, se convierten en confirmaciones. Piensas en alguien y ellos llaman. Visualizas una oportunidad y aparece. Estos no son trucos del azar, son reflejos de coherencia. El campo cuántico se reorganiza para expresar la frecuencia del observador que lo percibe. La física moderna insinúa esta verdad a través de las teorías de la superposición y el colapso de ondas. La conciencia selecciona entre infinitas probabilidades, colapsando un potencial en forma. En términos prácticos, esto significa que tu atención determina qué versión de la realidad experimentas. La conciencia enfocada es poder creativo. Cada momento que eliges la paz sobre el miedo, la grateste es el nuevo campo de la realidad. Un universo interactivo donde la observación y la manifestación son un solo proceso. Ya no es un misterio que resolver, sino un baile que vivir. El observador ha madurado de rebelde a creador, dándose cuenta de que la misma conciencia que una vez rompió la realidad, ahora la construye. El campo cuántico no está fuera de ti. Eres tú, reflejado infinitamente. La creación siempre ha estado sucediendo. La diferencia ahora es que estás despierto mientras sucede. Al final del viaje ocurre algo extraordinario. El observador se disuelve en el campo que una vez intentó controlar. Ya no hay distinción entre el que ve y lo que se ve. La conciencia se expande más allá de los límites de la individualidad, reconociéndose a sí misma como el tejido mismo de la existencia. Esto no es un escape de la vida, sino una inmersión en su realidad más profunda. En este estado vives como el campo mismo, fluido, interconectado y consciente. No hay necesidad de manifestar, porque todas las posibilidades ya existen dentro de ti. La noción de crear realidad se transforma en experimentar resonancia. Ya no persigues los resultados, los permites. La separación entre el deseo y la satisfacción se desvanece. Lo que surge en cada momento se siente inevitable, perfecto y completo. Los grandes místicos de todas las tradiciones insinuaron este estado. Los taoístas lo llamaron Wu Wei, acción sin esfuerzo. Los sabios vedánticos lo describieron como la autorrealización, la conciencia de que el Atman y Brahman son uno.
El lenguaje moderno es la conciencia pura reconociéndose a sí misma como el latido del corazón del universo. No estás en el campo, eres tú el campo observándose a sí mismo a través de formas infinitas. En esta conciencia las dualidades se disuelven. Ya no hay éxito o fracaso, bien o mal, principio o fin. La vida fluye como un solo movimiento de inteligencia, y tú eres tanto la ola como el océano. La compasión surge naturalmente porque te ves a ti mismo en todos los seres. El miedo desaparece porque no hay nada fuera de ti que amenace lo que eres. El tiempo se convierte en un pulso suave de presencia que se desarrolla. Vivir como el campo no significa abandonar la experiencia humana, sino infundirla con conciencia. Todavía trabajas, amas, creas y descansas, pero cada acto se siente sagrado. Los momentos ordinarios brillan con significado porque los ves por lo que son, expresiones de lo infinito explorándose a sí mismo. La respiración se convierte en oración, el movimiento se convierte en meditación y el silencio se convierte en comunión. En este estado, la rebelión que una vez destrozó tu percepción se entiende como el despertar necesario. La ruptura de la realidad nunca fue destrucción, fue revelación. El momento en que el espejo se dio cuenta de que era luz. Ahora te encuentras donde el observador y lo observado convergen, no como dos sino como uno. Ya no hay nada que arreglar, nada que buscar, nada que probar. El juego de la separación ha terminado. Eres tanto el creador como la creación, el soñador y el sueño, la conciencia y la forma. El universo no te responde, eres tú respondiendo a ti mismo. Cuando el observador interior ya no se revela, la realidad ya no se rompe, florece, sin esfuerzo, eternamente como tú.